Estimadas amigas y amigos, permitidme que me presente. Mi nombre es Fernando Fernández de Córdoba y Mendoza. Supongo que mi aspecto os llama la atención porque, digamos, soy poco moderno. Todo tiene una explicación. Viví hace casi 500 años, allá por el siglo XVI, aquella centuria de luces y sombras. De luces porque vio brillar al Imperio Español con el emperador Carlos V y con su hijo Felipe II. Aquel en cuyos dominios no se ponía el sol. Tal era la cantidad de territorios que pertenecían a la corona hispana por todo el orbe. De sombras porque la inmensa mayoría de los españoles eran analfabetos y porque la cultura estaba limitada a unos cuantos, a una minoría privilegiada integrada por clérigos, nobles y burgueses. De sombras también porque se pasó de una abierta mentalidad humanista a otra más intolerante y represiva. Nosotros hoy nos quedaremos con la primera, la España y la Europa humanista, la del saber y la educación. Y es por eso que estoy aquí. En este viaje que iniciamos os serviré de cicerone, de capitán, conductor, guía, intérprete, lazarillo, orientador o timonel. Seré quien os conduzca y os enseñe eso que los chicos del Clavero os tienen preparado, una plaza con mucha memoria. Aquí os contarán, a veces los chicos, a veces sus abuelos, a veces yo, cómo el tiempo ha cambiado los usos de su plaza mayor, y con ellos aprenderemos que la historia, con mayúsculas, la de los libros, está también en nuestras calles y en nuestros mayores. ¿Estáis preparados? Iniciemos el viaje. Hola a todos. Ya que se acaba de presentar ante vosotros, para comenzar os vamos a contar algo más de este ilustre caballero. El personaje histórico que da nombre a nuestro IES, y ya se ha presentado ante vosotros, es Fray Fernando Fernández de Córdoba y Mendoza, clavero de la Orden de Calatrava. Todo un tipo, ya lo veréis. No creáis que fue un don nadie, bien al contrario. En su época se convirtió en una referencia importantísima para la villa de Almagro. Para empezar, os contaremos cuándo vivió. No se sabe ni la fecha ni el lugar de su nacimiento, pero sí se tiene constancia de que murió en Valladolid en 1550. Es decir, vivió en pleno siglo XVI, durante el reinado del emperador Carlos V, uno de los momentos de mayor esplendor de la historia de España. Como buen hombre del Renacimiento, recibió una rica formación humanística y ejerció una labor como mecenas de gran relevancia, fundando en nuestra localidad la universidad, de la que os hablaremos más adelante. Antes os explicaremos qué era la Orden de Calatrava y a qué se dedicaba en ella el clavero. Como recordaréis, si atendisteis el día que lo explicaron los profes en clase, la Orden de Calatrava era una orden militar creada en la Edad Media. Eran mitad monjes, mitad soldados, y la nuestra, la de Calatrava, se fundó en 1158 por un abad llamado Raimundo de Fitero, con la misión de proteger la villa de Calatrava, que está muy cerca de Ciudad Real, y que había sido ganada a los musulmanes por el rey Alfonso VII de Castilla, 9 años antes, en 1147. Tocaba ahora asegurar su defensa para que no cayera de nuevo en manos musulmanas. De ahí que se entregara este territorio a quien se hiciera cargo de ello. Dentro de las órdenes militares había numerosas dignidades o cargos, es decir, los monjes se repartían las labores cotidianas del gobierno del convento. El clavero era una de estas dignidades y tenía como principal misión guardar y defender el castillo y el convento mayor de la orden. Además, era el lugarteniente del maestre, que era la máxima autoridad y custodiaba las llaves del castillo. De ahí procede su nombre, porque en latín la llave se decía clavis. Finalmente, estaba encargado también de la provisión del convento. Vamos, que era el que llenaba la despensa. Nos quedó pendiente contaros que nuestro clavero Fernández de Córdoba fundó la Universidad de Almagro, porque, aunque no lo creáis, Almagro tuvo universidad. Se llamaba Convento Universidad de Nuestra Señora del Rosario, ya que en origen fue convento, pero el clavero dejó en su testamento que se había de crear junto a este un colegio-universidad. Él murió en 1550 y hasta 1574 no pudieron comenzar las clases. Se impartía teología, arte y filosofía, y más tarde lengua latina, sagradas escrituras y cánones.
Se mantuvo en funcionamiento hasta 1824 y fue clausurada 11 años después, en 1835, siendo los monjes dominicos que la regían expulsados. A partir de entonces, como ocurre con demasiada frecuencia, se abandonó y se deterioró, y fue utilizada para otros usos muy alejados de los que la vieron nacer. Imaginaos que se empleó como molino de aceite, sufrió varios incendios y hasta se convirtió en una fábrica de muebles. Hoy en día, de todo el complejo universitario, solo queda en pie la iglesia y alguna sala del colegio. La primera se usa durante el Festival de Teatro Clásico como escenario para las representaciones. Ahora que ya sabéis algo más de mí, nos ponemos en marcha. Nuestros claveros se pusieron a imaginar cómo enseñaros todo lo que ellos tienen la suerte de ver a diario, y quisieron, con ayuda de la tecnología, abrir ventanas para que podáis disfrutar de las hermosas visitas que encontraremos en nuestro recorrido desde Elíes hasta nuestro destino final, la Plaza Mayor de Almagro. Dejamos atrás el instituto e iniciamos el viaje. Pronto nuestros pasos se encaminarán por un hermoso paseo que nos lleva al Parque de la Florida, lugar de encuentro, de juegos y de tertulias en los días que el tiempo acompaña. Abandonamos su sombra para encontrarnos a nuestra derecha con la joya de la ciudad, el antiguo convento de Santa Catalina, otrora hospital y hoy convento en el Parador Nacional. Ahora entramos en la parte monumental de Almagro, la de las callejuelas empedradas y estrechas, como esta de San Francisco, con sus zócalos azules tan típicos en La Mancha. En ella la cultura se respira, casi se podría tocar. Nuestros pasos nos conducen a la Plaza de Santo Domingo, uno de los núcleos históricos más importantes de toda la localidad, que alberga en su interior el monasterio de la Concepción Bernarda, la casa del capellán de las Bernardas, don Bernardo de Oviedo, el palacio del marqués de Torremejía y el palacio de los condes de Valparaíso. Dejamos atrás la plaza y continuamos por la calle de las Nieves, donde encontramos el palacio de los Edler y la casa de los Wessel, alemanes venidos a Almagro al calor de los negocios que desde aquellas tierras se establecieron con el emperador Carlos V. Y por fin alcanzamos nuestro objetivo, y llegamos a la Plaza Mayor. Diríjanse que custodiada por estos importantes edificios como la Casa de los Rosales. Tiene buena pinta, ¿verdad? Os dejamos con nuestras compañeras que os contarán algo más sobre ella. Nuestra Plaza Mayor, como ocurre en otros municipios y ciudades, es el núcleo, el centro de atracción principal de Almagro. En torno a ella giran las principales actividades del gobierno local, de su economía, de su cultura y de sus gentes. No siempre su nombre fue este, sino que ha recibido otros en otros momentos, como de la Constitución, de la República Real o de España. Algunos de vosotros ya la conoceréis, pero de ella os podemos contar que tiene una planta rectangular irregular, limitada en los dos lados largos por una sucesión de 2 pisos de galerías corridas y acristaladas, siguiendo la moda centroeuropea, pintadas de un verde característico y bajo las cuales se abren a los ojos curiosos viejos soportales sostenidos por columnas. Aunque su origen es medieval, la plaza sufrió una transformación importante en el siglo XVI cuando llegaron a nuestra localidad los fúcaro-fúcares, banqueros del emperador Carlos V. Gracias a ellos fueron levantados edificios en la plaza y, también ellos, trajeron otros modos de construir típicos de Flandes o de los territorios del Imperio Germánico, como las galerías acristaladas. En los lados cortos del rectángulo, cerrando la plaza, encontramos el ayuntamiento, que ocupa hoy el mismo lugar que antaño, aunque fue remodelado en el siglo XIX añadiéndose la torre y el reloj.
Frente a él, en el otro lado corto, estaba la cabecera de la desaparecida iglesia parroquial de San Bartolomé el Viejo. Actualmente, este espacio está ocupado por una zona jardinada y una escultura ecuestre del adelantado y conquistador de Chile, don Diego de Almagro. Antes de esta hubo un kiosco para la música y un bar en los años 40, que desapareció la reforma que se realizó en la plaza en los años 60, encargada a Francisco Pons Sorolla, nieto del pintor valenciano Joaquín Sorolla. Al principio, las galerías acristaladas estaban abiertas, permitiéndose libremente pasar y pasear por ellas. Se accedía a través de dos escaleras que estaban situadas en el callejón del Villar y en el del Toril. De los edificios de la plaza, el Corral de Comedias es uno de los más destacados. Si no lo sabéis, ocupa el solar del antiguo mesón, era conocido como mesón o posada de las comedias. Los datos sobre su origen son poco claros, aunque los historiadores afirman que, dadas sus características, estaríamos ante un edificio de los últimos años del siglo XVI o primeros años del XVII. Quedan casi sin cambio las vigas de madera pintadas en almagre, las galerías, los escenarios y los camerinos, los aposentos para la gente principal. Todo lo necesario para hoy en día sea un lugar principal de representaciones teatrales. El paso del tiempo, ya os lo enseñaremos, también se ha adueñado de ella, y donde antes hubo artesanos, hoy ofrecen sus viandas restaurantes y bares, y sus recuerdos tiendas de mercadería turística. En ella, los almagreños hemos asistido a lo largo de los años a corridas de toros, juegos, actos religiosos, también políticos, mercados, ferias y fiestas, y quizá hasta alguna ejecución. Aún quedan, sin embargo, señas de identidad de antaño, visibles en los delicados encajes de bolillos que elaboran las mujeres almagreñas, en una tradición venida de Europa, desde hace siglos. Aquí estoy de nuevo. Los chicos os han contado de mí, y ya estamos situados en el espacio que nos ocupa, la Plaza Mayor de Almagro. Veamos ahora cómo era en época de nuestros abuelos. ¿Qué canciones escuchabas de pequeño? De pequeño, como entonces no había radio en las casas, se solía escuchar sí alguno pero canciones muy antiguas de Todito te lo consiento menos faltarle a mi madre y aquellas canciones que entonces cantaba Pepe Blanco o Pepe Pinto. ¿Y cuál era tu favorita? Mis favoritas eran todas. Yo sintiendo cantar me gustaba y aunque yo era muy malo para cantar, pero las canciones me llamaban. ¿Pero cantabas? No, yo cantar es muy mal. Otra cosa más que te puedo contar. ¿Qué establecimientos había en la plaza? Por allí cerca. Bueno, muchos bares, Vale. y tiendas de venta, tiendas mixtas de venta. ¿Ha cambiado mucho la plaza? Mucho. Sí, ahora. Antes hacía más bares y todo eso. Sí, había más bares, sí. Más tabernas, tabernillas. Sí, más tiendas, más sinvergüenza también había. Hay más sinvergüenza ahora que antes. Claro. ¿Y qué establecimientos había en la plaza? Pues muchos, había tiendas, comercios también había, y por la calle de la Feria había muchos comercios, había más comercios. Por la calle de San Agustín también había comercio, lo que ahora no hay. Y en el rincón que está el banquillo, ahí había una barbería. Donde está el banco, una zapatería, con un zapato muy grande colgado. Pues recuerdo el quitar los jardines de los lados, que a mí me gustaban mucho, a pesar de que te enganchaban mucho los abrigos en los rosales. Y luego el poner el muro, cortando la plaza, que a mí tampoco me gustó, y cambiar el ayuntamiento, que tenía 3 plantas, y lo cambiaron y lo dejaron en 2 plantas. Pues mira, recuerdo ya un poco vagamente que había una gasolinera enfrente del ayuntamiento. Y luego, pues como mucho ya te digo, el kiosco, que era una maravilla, era precioso,
Les costó mucho luego, decían que se iba a hundir y luego no se hundió. Tuvieron que echar un montón de petardos para que se hundiera. Y era la parte de abajo un bar, y luego lo de arriba había una baranda así todo alrededor, el kiosco, y ahí tocaba la banda de música. Sí. Donde está el caballo, había un kiosco. Un kiosco, que hay que decirse, que un kiosco era donde tocaba, o sea, abajo tenía 3 plantas. Abajo era un bar. Sí. En medio había una planta que era donde en verano se subía la música a tocar la banda de música, los domingos. Los domingos se subía allí la banda de música y tocaba ahí una pieza, mientras que la gente se estaba paseando por el paseo de la plaza. Eso era otra cosa. Y abajo había un estanque de agua donde regaban los jardines, o sea, con el estanque subía el agua arriba y luego bajaba por unas tuberías que era por donde se regaban los jardines que había en la plaza. Los jardines que había en la plaza, que había jardines por todo alrededor, eran arreantes pequeños, bueno, no tan pequeños, pero eran unos arreantes que había y los regaban de un pozo que si no lo han lodado todavía está ahí. ¿Los coches pasaban por la plaza? Sí, era vía libre. Los políticos deciden el aspecto de sus calles y las gentes las habitan. Nuestros abuelos recuerdan su infancia en la plaza y lo que hacían en sus ratos de ocio cuando eran jóvenes. ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? Pues el que era pequeño jugaba a un juego que se llamaba la pídola, que consistía en poner una raya de arena un poco subidita y se ponía uno acachado y 4 o 5 saltábamos por él. Si saltábamos una vez y nadie había pisado la arena aquella, este chico se movía 15 o 20 centímetros y volvías a saltar y no podías pisar la raya. Como pisases la raya perdías y te ponías tú. ¿Qué más juegos había? ¿Qué más cosas había? Pues había muchas cosas. Jugábamos al burro, jugábamos al trompo, jugábamos, eso siendo más pequeños. Luego ya yendo a las escuelas jugábamos al fútbol, la pelota en la misma plaza, echábamos partidos con una pelota que compramos y hasta cobrábamos dinero porque el que jugaba no tenía que dar 10 céntimos y así pues lo pasábamos en el tiempo del recreo. Pues jugar, y en el invierno, como sabéis que se pone en aquel lado que parece una pista de hielo, pues nos escurríamos, como si patinábamos. ¿Y qué juegos hacíais? Pues los juegos que otras veces se hacían, se saltaba a la comba, se jugaba el truco, a las bolas, todo eso. ¿Jugabais con niños de vuestra edad o también mayores? No, con los chicos y chicas de nuestra edad. Había enfrente del kiosco, en aquella parte donde están ahora los bares. Esa casa que está derribada, que hay ahí. Sí. Sí, que la estaban haciendo otra vez. En los tiempos luego de los teatros y todo eso, pues hay unos servicios ahí. La casa que hay allí enfrente. ¿Dónde está la casa de Sarabia? ¿Qué casa de Sarabia? Sarabia, pues ahí vivía Sarabia, ahí en esa casa. Pero... Ahí había una tienda de electrodomésticos. Sí. Para que nos entendamos mejor. Como no había televisión entonces, ni los chicos conocíamos lo que era eso, pues ¿qué pasaba? Que los que tenían la tienda de domésticos trajeron la primera televisión aquí al Almagro, la primera televisión. Yo no me acuerdo el año exacto, pero ya digo, sería por el 46 o el 47. Y entonces por la tarde, la ponían en la puerta en un escaparate,
y ponían la televisión. Y acudíamos allí a ver la televisión todos los chicos del pueblo y nos poníamos pues, allí, en el albergo del invierno, y allá hacía solecito. Nos poníamos allí en la de Cará del kiosco y acudíamos allí, pues, normalmente todos los chicos del pueblo nos enteraba, ya lo sabíamos, anda que a tal hora la ponen, y acudíamos y nos la tenían allí puesta, a lo mejor 1 hora o hora y media o 2 horas, y ya hasta que ya la cerraban y ya no íbamos a nuestra casa. ¿Y las amistades? Más que hoy. ¿Y qué se hacían? ¿Salías a la plaza? ¿Dabais una vuelta? Salíamos a la plaza con frío, con calor. En el invierno salíamos y si no, si hacía mucho frío, nos metíamos con los soportales. Salíamos de paseo. Sí. Entonces la plaza era pues ir a la plaza de paseo a comprar chuches y luego al cine. ¿Y quedabais allí, en la plaza? ¿Con los chicos? Sí. ¿O cuando quedabais, ibais allí o quedabais, por ejemplo, en el caballo? No, a la plaza. Sí. Es que entonces en la plaza nos paseábamos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¿Y estabais con de los que chicos hacía frío o no? en el invierno, a los portales. Claro. Y en el verano, pues en el paseo. Y abuelo, ¿tú quedabas con tus amigos allí? Sí. Sí, pues me juntaba con ellos y nos tomábamos unos chartos de vino y después pues nos íbamos al casino a escuchar una partida. Ah, claro, y... Una partida de... A las cartas. Antes éramos esto de cuando estaba aquí la Virgen, pues salíamos, yo misma salía de coser y todas las noches era la esta ahí de ver la Virgen. Y por ejemplo en el casino, ¿qué hacíais? No, en el casino eran los chicos. El abuelo. Los chicos. En el casino echábamos una partida a las cartas, nos jugábamos un litro vino entre 6 y el que perdía pues pagaba el litro vino. Es que como entonces no había televisión en las casas, Claro. pues en el casino se iban a ver los partidos. Terminábamos de echar la partida y nos íbamos cada uno a nuestra casa. Entonces a la plaza ibais cuando salíais. Sí, y a quedar con los... de paseo. Sí, de paseo. porque no, igual que Sí, nosotros. claro. Vale. ¿Relacionabais igual Yo que me cuando he erais relacionado con la plaza porque como estaba cosiendo, pues salía de coser y a lo mejor no coser a la plaza, es que entonces era eso lo que teníamos, era la plaza y dábamos a lo mejor, como decíamos, vamos a un sub y baja a la plaza y ya nos íbamos a nuestra casa. O sea que solíais pasar allí la gran parte del tiempo en la plaza. Vale. No, parte del tiempo no. Bueno, por cuando las noches. salíais. Cuando salíais. Pero así paseo era los domingos y la fiesta. Es que antes no salíamos todos los días de paseo como ahora. En la puerta del ayuntamiento, por allí, por aquel frente, siempre había una acera ancha, como ahora la hay, siempre la había. Pero eso yo no lo he conocido. Pero contaban que allí se iban a pasear los ricos y los pobres se paseaban en el paseo. Pues no juntarse los ricos con los pobres. Y cuando quedabais ahí en la plaza, ¿los chicos y las chicas estabais juntos o cada uno por un lado? Sí, claro. No, nos juntábamos todos nos juntábamos. Pero las llegábamos parejas nos a una juntábamos partida de chicas, no, pero cuando éramos jovencillas, llegaba yo misma con mis amigas. Y ya los chicos nos veían y se venían con nosotras y todo. Pues como ahora. Eso que no te gustaba el chico, pum, un empujón, no te callas. ¿Y se cantaban canciones tradicionales por la plaza? Sí, y se trabajaba en el teatro. Sí. Sí, y en el corral de comedias también. ¿Ibas mucho? Sí, yo allí canté en el corral de comedias. ¿De alguna canción así que te acuerdes? Bueno, pues ya ahora mismo no me acuerdo, pero he cantado muchas, es que no me acuerdo de ninguna ahora mismo. Pero sí he cantado en el corral de comedias. Sí. ¿Te gustaba estar en la plaza? Sí. Y también en el teatro principal cantamos, una vez cantamos Valencia, otra vez cantamos Los Marineritos, bueno, muchas cosas porque yo es que he sido artista.
Es otra cosa que yo te puedo contar. Ahora, dime más cosas. De la Navidad y la Semana Santa, la fiesta. La Navidad. Por la Navidad te puedo contar, por ejemplo, había 3 churrerías en la plaza. 3. Y estaban toda la noche de buena haciendo churros. Porque como no lo acataban por los churros en todo el año, por la gente... Esa noche pues ya procuraba un dinero para ir a por churros y teníamos que estar allí para comprar churros, a lo mejor haciendo cola allí, teníamos que estar haciendo cola, claro, esperando allí a lo mejor por media hora o uno hasta que nos tocaba, porque las churrerías estaban llenas y la gente salía, tocaba en la plaza, se iban a la misa del gallo, en la misa del gallo tocaban las zambombas, en fin, se divertía la gente en las calles, no como ahora. Fiestas del Rosario, las que hay hoy. Había Semana Santa, había el Día del Señor y había, pues, poco más o menos las fiestas que existen ahora. ¿Cuál te gustaba más? Hombre, por supuesto las fiestas grandes, la fiesta del Rosario. Así como vosotras, estaba la feria en la plaza. Las atracciones y eso. La feria, sí, la feria. Sí. A los las ponían, hacían casetas de madera. La gente que venía de juguete y el turrón y todo la eso. foto esa que... Sí. Sí. Y mira, donde está el caballo ponían la ola. La noria, sí. En el rincón donde te digo yo que tuve una foto, ahí eran los coches eléctricos. Y luego ya la cambiaron, porque ya venían más cosas, poníamos estrecho, y la cambiaron allí a los frailes. Y ya de los frailes ya la han llevado allí. Me acuerdo de un día que fuimos a la feria y nos pilló una tormenta y la gente corría y el turrón, los almendrillas y esas cosas rodaban por las calles. También iba muy pocas veces a la feria y llevaba una peseta en una caja de cerillas. Y mi tía Dolores me daba algo porque le daba lástima de ver que no podía comprar nada. Me contaron que alguien prendió fuego a la plaza de los toros y la gente corría para salir y los toros se escaparon. Pues la gente normalmente siempre iba a parar a pasearse a la plaza. La gente se paseaba en la plaza. La gente joven, claro. La gente mayor, pues si era Semana Santa, como si era Carnaval, como si cualquier día que fuese, por ejemplo, domingo, a la gente a pasearse a la plaza. Y claro, ahí a la plaza, pues, las novias salían, las chicas salían a ver a los chicos y los chicos salían a ver a las chicas. Unas salían corriendo, otras. Y no había ni había tanta cerveza como ahora, ni tanta bebida, ni tanto. El problema es que era, bueno, sí había, pero no tanto como. Unas veces en vino y otras veces en otras cosas y hacíamos juergas diferentes a las que hacéis ahora, pero las hacíamos y nosotros estábamos encantados. Había noches que no iba a dormir a mi casa, en la Nochebuena o cualquier noche de esas, con los amigos hacíamos una cena y entonces pues no lo pasábamos bien. En Carnaval había muchísima gente disfrazada, no como ahora que no hay más que a base de charanga artesa, más que entonces eran máscaras cuadras lo que había, disfrazadas y así era. Entonces no era el carnaval como ahora, entonces se vestía la gente, cada uno de por sí se juntaban siempre en partidas, 6, 8, 10, 12, igual, pues se vestían, se disfrazaban, que no quería, las autoridades del pueblo no querían que se disfrazara la gente, y la gente pues se disfrazaba, y los municipales corrían detrás de las máscaras, dándoles con la porra de las máscaras. Corrían por ahí para acá y para allá, ¡ay, que vienen los municipales! Ale, y otras bailaban delante de los municipales, y en fin.
Y la gente pues, bailaba, cantaba, tocaba la guitarra, los acordeones, iban en partida y se paseaban por la plaza, normalmente bailaban en la plaza y todas esas cosas. Pero la Semana Santa, el Sábado Santo, a mediodía. Lo que pasa, claro, duraba menos la Semana Santa que ahora y la hacían de otra forma. Ahora entonces se terminaba la Semana Santa el Sábado Santo a mediodía, ya no había procesiones, o sea, ya, porque las procesiones normalmente del entierro de Cristo, pues las sacaban juntas a la soledad con el entierro de Cristo. ¿Qué coño las sacaban juntas? Sí, las sacaban juntas. Anda con el de... Sí. No. ¿Cómo que no? No las sacaban juntas, niños, las sacaban, ¿tú crees que de la abuela? Sí. Hacían el entierro Cristo el Viernes Santo, como era niño. Y luego cuando lo pasaban el entierro Cristo, que se acababa, a las 12 o por ahí de la noche, sacaban la soledad. Y luego, a otro día por la mañana, resucitaba el Señor en la iglesia. Sí, hacían el... Bueno, que hacían eso, la ceremonia. La ceremonia. Y para allí pasaban los armados y cuando nacían... Pasaban los armados a la iglesia, tocaban. Y todo eso. Dejamos el ocio para centrarnos en cosas más serias, de las que se ocupan los mayores y de las que se ocuparon nuestros informantes desde edades muy tempranas. Así estaban las cosas entonces, menos escuela y más trabajar. ¿Pero a qué te dedicabas? Me dedicaba a la agricultura, que era lo que mi padre llevaba. Y aún te sigues dedicando a eso, ¿no? Aún me sigo dedicando a eso. ¿Y qué criabais en la huerta? Pues en la huerta criábamos de todo, desde patatas, criábamos pimientos, criábamos melones, criábamos tomates, criábamos hasta zanahorias, para venderlas y íbamos a vender a donde se presentaba. ¿En qué sitios vendíais más? Bueno, yo he ido a vender desde Ciudad Real, Almagro, a donde más he ido a vender, la plaza de Almagro, y he ido a Daimiel, he ido a Manzanares y a varias plazas, a Carrión. ¿Y qué recuerdos tienes de esos sitios? Bueno, pues de esos sitios, pues que siempre aprendías algo, aprendías a convivir con la gente, la que te iba a comprar, y tenías que tenerle mucho para que no se te fuese la parroquia que tenías, que entonces decíamos parroquianos, a los que todos los días iban a comprarte los tomates o los pimientos o de lo que llevábamos. Iba andando con mi tía Dolores y mi madre a llevar encajes a la encajera de la plaza que estaba debajo de los portales. Y si en esa encajería no los querían o los querían más baratos, los llevábamos a otra. ¿Y solías ir al mercado a comprar? Es que ponían, el mercado estaba en la plaza, que ponían los puestos en el lado de... En el invierno lo ponían en el lado del sol y en el verano en el de la sombra. Ahí ponían los puestos del mercado. ¿Qué se solía vender allí? Pues se vendía verdura, se vendía pescado y se vendía carne, que sacaban 3 o 4 mesas de carne, que eran unas mesas muy grandes, y los agricultores sacaban sus puestecillos y los pescaderos pues también. A ver, en la plaza nos mandaban a recados a comprar cosas que había, por ejemplo, entonces, por ejemplo, no había mercado como ahora, no había mercado, solamente vendían en la plaza los vendedores, tanto si eran de fruta, de carne, de lo que fuera. Porque normalmente lo que había, la fruta, la carne, en fin, había muchas cosas, claro, la hortaliza y todo eso. Entonces, pues lo ponían en puestos, en tarifas, porque en puestos,
La verdad de paseo. Pero en verano la ponían a la sombra. Se ponían a vender en la sombra. Sí. Y en el invierno al lado del sol. O sea que cambiaban según era la estación del año. Porque carne comprábamos muy poca, porque no había dinero. Las tiendas que vendían afuera en la plaza estaban abiertas en los portales por las tardes. Algunas, sí, algunas vendían también. Vendían naranja, vendían pesca y vendían carne y todo eso. Eso era los que salían a la plaza, luego en los portales. Tenían sus No tiendas. hay ahora que venden en caja y venden en todas esas cosas. Ahí tenían las tiendas. Y si la gente por la mañana no podía ir, pues iba por la tarde y compraba en esa tienda. Para terminar este viaje al pasado, nuestros informantes nos hablan de dos hechos que parece agitaron la tranquila vida del pueblo porque todos los recuerdan con mucha intensidad. El corral de comedia no existía cuando era pequeño y los teatros se celebraban en el teatro que hay en el lado de la iglesia de San Blas. Me imagino que hubo un evento que marcó al pueblo de Almagro, el descubrimiento del corral de comedias y su reinauguración. ¿Cómo lo recuerdas? Pues como te diría que lo recuerdo, pues como una cosa que fue muy bonita para Almagro, porque eso era una posada, y claro, descubrieron que eso había sido un corral, en no sé qué siglo sería eso, y entonces lo descubrieron y lo empezaron a restaurar, y ya restauraron el corral de comedias, que hoy es un teatro único en el mundo. ¿Y tú te acuerdas qué alcalde estaba? Pues sí, estaba don Julián Calero, con obras de clásicas, de Calderón de la Barca, y vino pues muchísimos artistas, muchas compañías buenísimas de ese tipo, y Almagro pues fue una cosa única que vivimos en aquellos tiempos. En Almagro se celebró un congreso que se llamaba, bueno, que le llaman, que era Eucarístico Oceano. Entonces eso era, pues qué te voy a decir, era una ceremonia que hicieron, y eso todo dependía de cura y de todas esas cosas, y de obispo, y en fin, misioneros, en fin, acudió aquí, pues qué sé yo, acudió aquí gente de toda España. Entonces, algo que ocurrió especialmente, iban por las calles, como en procesión, iba toda la gente cantando, y así. Entonces, alrededor de toda la plaza, hay unos 10 o 15 metros aproximadamente uno de otro, se ponían una fila de curas, de un lado y el otro, y la cabecera, en fin, unos 10 o 15 metros retirados uno de otro, allí sentados en una silla estaban, para que la gente confesara. Ilustres espectadores, hasta aquí nuestro viaje. Al final de este breve periplo, habéis podido conocernos un poco más y un poco mejor. Ahora sabéis quién fue el que os habla, y gracias a nuestros colaboradores invitados, ahora sabéis también qué fue de aquella plaza en tiempos pasados. Como ocurre casi siempre, estos espacios son el corazón de los pueblos y ciudades, y aunque las nuevas modas trasladan a la periferia algunas actividades de ocio, esta plaza nuestra sigue siendo el motor que enciende y arropa a nuestros vecinos.
Aquí se nota el sentir de sus gentes. Aquí asistimos a sus quehaceres diarios. Aquí comparten tradición y cultura. Aquí, en fin, acuden como antaño juglares y trovadores que nos regalan su saber hacer cada año. Los que hicimos esto, os invitamos a que vengáis a descubrir y disfrutar de nuestra Plaza Mayor, para que siga almacenando recuerdos y no se pierda nunca su memoria. Y ya está. No tengo tantos años para acordarme de tanto. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's going over to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming